La NOAA pronostica una temporada de huracanes por encima de lo normal. Nosotros en segundo lo analizamos con nuestro meteorólogo Abimael Castro. Oiga, además, administración Trump pone pausa a las visas estudiantiles, pero amenaza al mismo tiempo con recortar fondos contra Harvard. Lo vamos a discutir. Y hoy aumentan las tensiones en Medio Oriente entre Israel y Hamas y también entre Ucrania y Rusia. Todo esto lo analizamos en esta edición de Enfoque Nueva Inglaterra, que comienza ahora. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias siempre por sintonizar otra edición más de Enfoque Nueva Inglaterra. Vamos directo al primer tema de hoy porque el calendario no se equivoca. Hoy ya comenzó formalmente la temporada de huracanes del 2025 y lo hizo no necesariamente con el mejor de los presagios. Oiga, hace días la propia Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, compartió su pronóstico y todo apunta a que será una temporada mucho más activa de lo normal. Atribuyen esa posibilidad a las temperaturas oceánicas más cálidas que el promedio, así como a la posibilidad de una mayor actividad del monzón de África Occidental, uno de los puntos de partida donde salen estos huracanes, por lo menos cuando nos referimos al Atlántico. Hoy queremos analizarlo y por eso nos acompaña nuestro meteorólogo Abimael Castro, a quien le damos las gracias y las buenas tardes por estar con nosotros como siempre. Buenas tardes, José, un placer. ¿Te toma por sorpresa este pronóstico por encima de lo normal que la NOAA acaba de compartir? Ciertamente no. La realidad es que llevamos ya varios años con una temporada más activa de lo usual y básicamente los patrones de temperatura bastante aleatorios a través del océano, no solo en el pleno verano, sino también incluso en diciembre. Nos hablas a continuación porque tienes preparada una gráfica de realidad aumentada de los números que estuvo compartiendo la NOAA, de cuáles de esos ciclones podrían ser incluso intensos y cuáles se quedarían quizás por debajo de ese renglón. Así que te dejamos para que compartas esa información con la Así es, audiencia. José, vamos rápidamente a repasar lo que fue el pronóstico oficial por parte de la NOAA. Así que básicamente la NOAA pronostica una temporada ciclónica más activa de lo usual, con hasta un 60% de probabilidad de que entonces la temporada sea bastante activa. Pero cuando hablamos de números concretamente, el pronóstico apunta a que pudieran formarse entre 13 a 19 tormentas tropicales, que son las que llevan el nombre, de las cuales 6 a 10 serían huracanes y de esos 6 a 10 huracanes, entre 3 y 5 serían intensos, que también son los conocidos como categoría 3, 4 o 5. Así que es un 60%, como mencioné, de probabilidad de que sea más activa de lo usual. Y para que tenga una idea, el promedio o lo típico para una temporada ciclónica es de 14 tormentas, 7 huracanes, de los cuales 3 serían intensos. Así que estamos hablando de aproximadamente como unos 6 sistemas más arriba de ese promedio y hay que estar, por supuesto, muy atentos a la evolución de este pronóstico. Pero vamos ahora rápidamente a pasar a las gráficas porque usted pensará, ¿qué eso tiene que ver con nosotros en Nueva Inglaterra? Pues yo quiero que sepan que hemos tenido azotes de huracanes y buenos huracanes a través de nuestra región, como fue el caso de Carol, Edna y Bob. Y les voy a compartir con ustedes unos datos muy interesantes a través de Nueva Inglaterra. Tuvimos en el siglo XX estos 3 huracanes bastante poderosos. Estamos hablando de los gemelos. Los gemelos fueron conocidos como Carol y también hacia Edna. Estos sistemas estuvieron azotando a Nueva Inglaterra en agosto 19 y luego en septiembre 11, o sea, con unos solos días de promedio, y afectó el 40% de los cultivos de las manzanas, de maíz. También produjo lo que fue el impacto de más de 3,000 viviendas, botes y autos. Así que sí hemos tenido eventos atmosféricos a través de Nueva Inglaterra. También tuvimos a Bob, que esto fue en el año 1951, este generó 680 millones en pérdidas a través de Nueva Inglaterra. Así que aunque parece ser que esos sistemas se quedan en el trópico, la realidad es que suben hasta Nueva Inglaterra en algunas ocasiones, no es muy típico, pero tampoco es que sea inusual. Mientras tanto, en cuanto a las temperaturas del agua, sabemos que esto es un factor sumamente importante cuando hablamos de huracanes. Básicamente el agua es la gasolina de los ciclones tropicales. Después que esté por encima de 80 grados se considera bastante cálido, y ahora mismo justo hacia el Caribe y sobre todo el occidente del Caribe, muy cercano al sur de Cuba, tenemos aguas que están entre 82 y 84 grados y sabemos que el verano todavía le quedan un par de semanas porque llegue, así que estas aguas pudieran tornarse un poco más cálidas, lo que implica que definitivamente las condiciones van a estar bastante favorables para la formación de ciclones tropicales. Así que ya sabe, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, al progreso de estos sistemas, no solo los que nos impacten a través de nuestras islas en el Caribe, sino también porque usted aprendió hoy que también hemos visto el azote de estos ciclones tropicales a través de Nueva Inglaterra, José.
De hecho, a Ismael y a la audiencia que está conectada con nosotros, nos brindas información aquí en tu último vistazo de eventos históricos que han llegado hasta acá, hasta Nueva Inglaterra. ¿Qué posibilidad hay de que dentro del marco de este pronóstico bastante atípico, ¿no?, que ha dado nuevamente la NOAA, se vuelva a repetir un panorama como ese, que se acerquen sistemas? ¿Qué en la ciencia meteorológica qué tiene que ocurrir para que un sistema llegue hasta acá? Pues mira, yo te voy a dar un dato muy curioso, José. Nosotros tenemos acá en Nueva Inglaterra, típicamente en el invierno, los frentes fríos. Y los frentes fríos vienen básicamente desde lugares muy fríos hasta el Caribe. ¿Por qué digo esto? Porque el planeta es dinámico. Tiene sistemas que van enfriando al planeta y tiene otros que son cálidos, que van calentando. Los frentes fríos descienden desde Canadá, desde Alaska, se desplazan por Nueva Inglaterra y algunos frentes incluso llegan a Puerto Rico y a Dominicana como para febrero y para marzo. Ese es el mecanismo de defensa del planeta Tierra para enfriar. Pero para calentar están los huracanes que vienen del trópico y típicamente comienzan su ruta hacia el oeste, pero los huracanes tienden a subir porque es el sistema que utiliza el planeta Tierra para llevar calor a lugares más fríos. Siempre aprendemos algo con este científico que tenemos aquí, con un privilegio total tenerlo en nuestras ediciones. Abimael, un huracán categoría 3, de lo que tú hacías referencia, ¿no?, han llegado hasta acá. ¿Por qué el daño y la destrucción que provocan quizás a veces es mucho más con esa categoría que si pasaran por el Caribe, donde sabemos que la infraestructura es totalmente diferente? Así es, no solo la infraestructura, sino también la costumbre. Ya tal vez para el trópico, para el Caribe, un huracán es uno más, aunque después de María sabemos que cambió la cosa. Pero la infraestructura juega un papel muy importante y sobre todo el nivel de población, porque sabemos que tal vez la población de Nueva Inglaterra, a excepción de los hispanos, tal vez tienen alguna experiencia con ciclones tropicales, pero otros nativos de Nueva Inglaterra tal vez no la tengan. Y el hecho de desconocer, el no haber pasado la experiencia de un huracán, además de la infraestructura, que sabemos que aquí las casas apenas son de concreto, se pueden contar con una mano, eso sin duda juega un papel muy importante. Y también en nuestras costas, si vamos a Puerto Rico, si vamos a Dominicana, vemos unas rocas enormes en las playas, una geomorfología. Aquí es un plato, así que cuando viene esa marejada ciclónica, entra directo. No hay mangles tampoco que aguanten esa fuerza, así que es totalmente diferente. En 30 segundos que nos resta de esta intervención, Ismael, ¿qué consejo se le puede dar a la audiencia tomando todo lo que has dado de información como marco de referencia? Bueno, siempre hay que estar pendientes porque sabemos que los huracanes no solo se enfocan en el Caribe, algunos de ellos también pueden llegar a Nueva Inglaterra. No es por alarmar, simplemente estar al tanto de lo que ocurre a través de nuestro planeta. Muy bien, pues siempre agradecidos y honrados por tenerte con nosotros, Javi, para que nos expliques y nos lleves a un grado de entendimiento mucho más claro, ¿no?, de estos temas. Vamos a pausar, usted siga con nosotros porque hay más de Enfoque Nueva Inglaterra hoy. Sí, el presidente Donald Trump ha anunciado una pausa, lo ve en pantalla, las visas estudiantiles para aquellos que quieran estudiar, por ejemplo, con instituciones tan prestigiosas como la que observa en pantalla, Harvard. Nosotros vamos a analizar eso y, por supuesto, todo lo que está ocurriendo en minutos. Siga con nosotros. Usted está viendo Enfoque Nueva Inglaterra. Pero amigos, seguimos con más de esta edición porque la administración Trump puso en pausa las entrevistas para conceder visas a estudiantes extranjeros. Mientras eso ocurre, el gobierno al mismo tiempo implementa medidas para revisar las redes sociales de los candidatos a estudiar en universidades locales y amenaza con cancelar todos los contratos federales restantes con la Universidad de Harvard. ¿Son estas acciones una amenaza contra los derechos constitucionales? ¿Podría esta acción terminar de alguna forma siendo apelada ante la justicia? Bueno, para discutirlo con nosotros el licenciado y experto en Derecho Constitucional, Joseph Maloof, a quien como siempre le damos las gracias por acompañarnos, licenciado. Gracias por tenerme, José. Su primera reacción como experto en Derecho Constitucional a este asunto de las visas estudiantiles, licenciado, ¿esto podría rayar quizás en la violación de algún derecho constitucional si es que lo tienen estudiantes extranjeros? Absolutamente, José. Tenemos que analizar la razón por la cual la administración quiere eliminar estas visas y no es porque el estudiante o el aplicante presenta un riesgo a la nación o a la seguridad de este país. Es básicamente por la opinión que expresan. Y eso está prohibido bajo la primera enmienda. Todas las personas en este país tenemos el derecho de expresarnos libremente y el gobierno no puede infringir en ese derecho. La universidad también tiene, de Harvard, por ejemplo, tiene un derecho bajo la primera enmienda y las protestas que se hicieron ahí se hicieron y la expresión de las personas está protegido bajo la primera enmienda. Así que esto es una violación de la Constitución, claramente.
Siendo desde su óptica una violación a la Constitución, ¿qué futuro le podrían parar a ambas decisiones, licenciado? Por un lado, las que hacemos referencia del tema de las visas y por el otro, pues la amenaza de restarle fondos significativos a la Universidad de Harvard. Bueno, comencemos con lo de los fondos. Creo que es muy importante. La universidad utiliza fondos que el gobierno le da bajo contrato y son fondos que utilizan no para pagar los estudiantes, pero para hacer estudios científicos y de otra índole que son importantes para el país, inclusive varios estudios que tienen prioridad, según el gobierno, que ahorita están cancelando. Ahora, solamente bajo la Constitución, el Congreso tiene la autoridad de reducir, cancelar o suspender fondos. En este caso, el dinero que ya se comprometió el Congreso a darle a Harvard, la Corte va a mantener, en mi opinión, una orden para que eso continúe funcionando y que le continúen pagando a Harvard lo que ya se comprometieron a pagar. Lo que pueda suceder en un futuro, en un presupuesto futuro, por supuesto, ahora estuviera en manos de Donald Trump y el Congreso, y eso podría cambiar. Ahora, en términos de las visas, mira, la administración tiene discreción de negar visas y de otras cosas en la rama de inmigración, no cabe duda. Y visas que están bajo el Departamento de Estado para estudiantes son cosas que la administración puede crear, como lo están haciendo ahora, una suspensión de entrevistas, pueden crear obstáculos suficientes para frustrar a la gente. Ahora, en mi opinión, la Corte va a seguir aplicando la ley, la cual por el momento continúa protegiendo a los estudiantes, pero tenemos que esperar a ver qué esencialmente van a seguir haciendo con esta orden, a ver si continúa o no. Y si continúa, le va a dar más tiempo a los estudiantes, pero no hay nada garantizado. ¿Qué recursos legales, si algunos, tienen los estudiantes que en estos momentos desean estudiar en alguna universidad de Estados Unidos y quizás se sienten amenazados por virtud de estos anuncios que se han dado, licenciados? ¿Realmente tienen alguna opción al margen de lo que usted dice podría ocurrir en los tribunales con respecto a una demanda de cese y desista, por ejemplo, o algún otro recurso? Bueno, aquellos que ya tienen una visa creo que tienen menos complicaciones. Aquellos que van a aplicar para una visa nueva van a confrontar un sistema de chequeo mucho más profundo, quieren ver sus redes sociales, quieren ver sus mensajes, quieren saber qué opiniones tiene usted, y eso para mí también podría parar en corte. Pero por el momento yo creo que aquellos que ya tienen una visa, a menos que haya algún tipo de proceso pendiente, deberían de estar bien. ¿Existen precedentes en la historia de Estados Unidos en los que un presidente haya realizado este tipo de acciones y decisiones o sienta un nuevo precedente el presidente de Donald Trump con respecto a esto que está ocurriendo? Mira, han habido otros presidentes que han deportado a muchas personas, incluyendo Barack Obama, que probablemente es el que más personas deportó. Y creo que no se trata de los números, también se trata del método por el cual se están haciendo estas deportaciones. Y la manera y el ángulo que la administración ha tenido sobre inmigración y la manera de tratar de hacer cumplir la ley de inmigración ha sido catastrófica. Ha sido innecesario, las cortes han tenido que interferir para bloquear, no porque él está haciendo algo que él no prometió hacer, pero porque lo está haciendo de una forma ilegal o en contra de la Constitución, y eso creo que es frustrante para todos. Con respecto al recorte de fondos que ha amenazado el presidente con ejecutar en Harvard, ¿esto podría ser algo que se podría repetir en otras instituciones de educación superior bajo quizás el mismo formato y justificación, licenciado? Absolutamente. La cosa es que las cortes van a hacer lo más que puedan hacer, y al final del día el gobierno, la manera en que el gobierno otorga diferente dinero es por medio del proceso del Congreso, de apropiar los fondos necesarios y otorgárselos a estas organizaciones. Creo que eventualmente, espero yo, que el Congreso tome un papel más activo y no dejarlo todo en manos del presidente, y que regresen a invertir el dinero que están invirtiendo en las posibles curas de diferentes enfermedades y medicinas que necesitemos. Muchísimas gracias, licenciado, como siempre, por habernos brindado el privilegio de su tiempo. Ha sido un gusto. El placer fue mío, gracias. Cómo no. Bueno, amigos, vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar continuamos con mucho más de esta edición de Enfoque en Nueva Inglaterra. No se despegue, seguimos con la discusión en breve. Usted está viendo Enfoque Nueva Inglaterra.
Pero seguimos con más porque en días recientes la temperatura de la guerra entre Ucrania y Rusia escaló rápidamente. El presidente Donald Trump advirtió a Vladimir Putin que está jugando con fuego al negarse a detener los ataques contra Ucrania que, como sabemos, pues han visto incrementos desde la pasada semana. ¿Qué quiere decir Trump con esa amenaza? ¿Está a punto de escalar un poquito más ese conflicto? Bueno, vamos a discutir lo que ocurre, por supuesto, en esa guerra entre Ucrania y Rusia y lo que está pasando en estos momentos entre Israel y el grupo Hamas. Lo discutimos con un experto en temas de política internacional y geopolítica, con nosotros el coronel Luis Villamarín. Adelante, coronel, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a usted por la invitación, José, y un saludo para la audiencia. Comencemos en primer lugar con el tema de Ucrania. ¿Cómo usted evalúa esas expresiones que hizo el presidente Trump en materia del conflicto que se sigue llevando a cabo? Y quizás lo que se ha interpretado como un cambio, ¿no?, en la retórica de Trump hacia Putin, que se entendía que había quizás una hermandad, ¿no?, o un común acuerdo entre algunas cosas, pero al llamarle loco, esa idea cambia. Pues sí y no, José, porque es que resulta que Trump dice una cosa un día, al otro día cambia de tercio, y parecería ser que desde el Kremlin ya lo interpretan muy bien y lo dejan que hable, y usted vio que la respuesta inmediata del señor Lavrov fue que lo interpretaba como un momento de reacción emocional, pero que no le daban mayor trascendencia. Al fin y al cabo, lo que quiere Putin es salirse con la suya y le da lo mismo lo que diga Trump o no. Lo importante es conseguir el objetivo para él. ¿Está más cerca del objetivo Putin en este momento del conflicto desde su óptica, coronel, o sigue distanciado? No, está muy cerca porque es que si usted mira, Estados Unidos no asume una posición diplomática fuerte contra Ucrania, contra Rusia, solamente declaraciones un poco altisonantes de Trump, pero no le ha vuelto a enviar armas, no le ha aumentado el apoyo que se esperaba, no le da el respaldo internacional, no se junta con Europa, por el contrario sigue diciendo que es la guerra de Europa, que eso no tiene nada que ver con él, y tampoco sabemos qué fue lo que hablaron en las 2 horas largas Putin y Trump, porque terminó como que el uno dijo una cosa y el otro otra, pero no hubo claridad ante el país, allá en Estados Unidos, ni ante el mundo, qué fue lo que se dijo. Total de que el que está ganando en este momento todas las ventajas es Putin, porque le están dejando hacer lo que quiere. Cuando el líder de Estados Unidos le llama loco, ¿no?, abiertamente a Putin, ¿cómo se interpreta eso en Rusia? ¿Se interpreta como un chiste al que no hay que prestarle la debida atención o como una ofensa, coronel? No, claro que para el pueblo ruso es una ofensa, para muchos diplomáticos rusos es una ofensa, pero Putin, que es un experto en el conocimiento de los seres humanos, de la psicología pragmática y que sabe quién es Donald Trump porque lo conoce ya hace una década, lo interpreta muy bien y maneja, y lo que hace es provocarlo para que diga más, para terminar de victimizarse Putin y salir favorecido de esta andanada de palabras de Trump, que seguramente mañana dice que es un buen muchacho y un gran amigo, porque ese es el altibajo emocional de Trump cada vez que habla. ¿Por qué se le ha hecho tan difícil al presidente Trump cumplir, ¿no?, con lo que fue una de esas promesas? Él dijo que en sus primeros días de presidencia iba a acabar o hacer lo posible por acabar con ambos conflictos, uno con el de Ucrania y Rusia y otro con el de Israel y Hamas, del que vamos a hablar en los próximos minutos. Es que del dicho al hecho hay mucho trecho, José, y si usted mira la actitud, el comportamiento, la conducta de Donald Trump, es pensar de que yo digo y los demás hacen. Él sigue convencido que es el centro del mundo y no se da cuenta que Rusia y China ya están jugando otras cartas y en otra mesa, y que si él sigue jugando estas cartas va a quedarse solo y va a perder el apoyo de Europa, que es el mejor aliado. Bueno, vamos entonces a movernos hacia la zona del Medio Oriente porque hubo una muerte importante, ¿no?, en las pasadas horas con respecto al jefe de Hamas en territorio de Gaza. ¿Cómo lo ve usted en la muerte de estas personas? ¿Realmente implica algo positivo para Israel y sus intenciones de, como ellos dicen, controlar totalmente a este grupo islámico y desarticularlo? No, parece que es como una muerte anunciada, porque la familia Sinwar poco a poco ha ido siendo eliminada por las fuerzas israelíes debido a que todos están vinculados con Hamas. Pero no afecta el grupo, y la prueba es que han caído varios cabecillas y siguen otros debido a la estructura y a la forma como se organiza. Lo único es que para el señor Netanyahu lo convirtió icónico, porque aprovechó que ayer se cumplían 600 días y anunció algo que él ya conocía desde hacía por lo menos una semana. Entonces lo había soltado como una especie de posibilidad y pensó que ayer con eso aplacaba las protestas, pero en el terreno, en el campo de batalla no cambia mucho, ya que Hamas sigue muy activo.
¿No se ha debilitado con todo este esfuerzo bélico de Israel desde que inició esta guerra el grupo islámico Hamás? ¿Sigue igual, con la misma fortaleza, aún con varios líderes muertos? Claro que tiene muchos, porque es que, como le digo, allá se dedican es a preparar al que sigue para que si falta el que está a la cabeza inmediatamente lo reemplace otro, y es como una escuela permanente de cuadros. El otro tema es que siguen entrando armas por la frontera con Egipto y siguen abasteciéndose, y los surtidores internacionales de Hamás le siguen suministrando armas y municiones, y además siguen reclutando personas. Y con toda esta mortandad que ha habido, le están dando la razón a Hamás, porque tienen más argumentos para reclutar personas, que finalmente muchos muchachos de esos se van para allá, porque por lo menos en esos túneles tienen comida y afuera no tienen nada. Entonces prefieren irse para adentro para sobrevivir, y perteneciendo a Hamás, que se considera agredido por Israel, y que con la narrativa los convencen, pues entonces el grupo sigue vivo y lo siguen entrenando y fortaleciendo. Coronel, yo creo que esta pregunta se la he formulado varias veces en las ocasiones que hemos, obviamente, hablado sobre el tema de ambas guerras. ¿Dónde están las claves, las puertas de acceso para dar fin a estos conflictos bélicos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué decisiones se deberían tomar para que haya un alto al fuego en ambos conflictos? Bueno, en el de Ucrania es que Estados Unidos asume una posición de la misma línea que tenía en la anterior administración frente a Rusia. A Rusia no se le pueden ceder espacios, y comprometer a China que deje de jugar con la doble moral, enviando norcoreanos, vendiéndole armas, comprándole petróleo, etc. Y en la guerra de Israel y Hamás, es que si los países musulmanes, especialmente los árabes, no asumen la responsabilidad de tomar el control de Gaza y de erradicar completamente el terrorismo islámico, esto seguirá prolongado, porque siempre los unos se lavan las manos con los otros. Estados Unidos dice que apoya a Israel que hasta que no desaparezca el terrorismo, y ahí siguen. Un baño de sangre lamentable. Coronel, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, José, muy amable por la invitación. Cómo no. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso retomamos la conversación en esta edición de Enfoque Nueva Inglaterra. Usted está viendo Enfoque Nueva Inglaterra. Amigos televidentes, los desafíos actuales exigen respuestas claras y fundamentadas. El pronóstico de una temporada de huracanes más activa obliga a reforzar la preparación local en regiones como, por supuesto, Nueva Inglaterra. En paralelo, las nuevas restricciones a visas estudiantiles y posibles sanciones contra universidades como Harvard abren un debate legal sobre los límites del Poder Ejecutivo, y el plano internacional no es menos importante. El levantamiento de restricciones para que Ucrania utilice misiles de largo alcance eleva el riesgo de una confrontación directa con Rusia. Son temas distintos, pero todos reflejan decisiones con alto impacto político, legal y estratégico que deben evaluarse con rigor. Si no pudo sintonizar el programa desde un inicio y quiere retomar el diálogo, puede hacerlo fácilmente a través de las plataformas de Roku y de Apple TV. Espacios siempre disponibles a toda hora del día. Será hasta el próximo domingo, con el favor de Dios. Próximo Noticiero Nacional. Tengan todos muy buenas tardes.